Buenos días para todos, bienvenidos a esta actividad organizada por el Instituto Nacional de Carnes en el marco de la edición número 120 de la Expo Prado. El placer de recibirlos en este lunes 8 de septiembre. Conferencia al agro que somos, contribución de la cadena cárnica al país. Vamos a tener en instantes la presentación del economista Alfonso Capurro y luego un conversatorio con la participación de integrantes del sector, la producción, la industria frigorífica, el Poder Ejecutivo, la cadena cárnica participando de esta exposición del Prado. El agradecimiento en primer lugar a la Asociación Rural, a los dueños de casa, por permitirnos participar de esta actividad, la presencia de INAC presentando estos números y este trabajo del economista Alfonso Capurro, de esta cadena tan importante como es la cadena cárnica histórica para el país, una cadena que integra a la producción, a la industria frigorífica, a los transportistas, a quienes comercializan la carne a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a estar con la participación, en primer lugar, como recién lo decíamos, del economista Alfonso Capurro. El economista Alfonso Capurro es máster en economía, recibido en Barcelona, socio del estudio CPA Ferrer, responsable de las prácticas de análisis económico y de finanzas corporativos de la firma, es miembro del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, profesor de Política Económica con una maestría en la UDELAR. Nos va a presentar los números de la cadena cárnica, de la contribución que le hace el sector, la cadena, a la economía del país. Alfonso, buenos días y bienvenido a esta actividad en el marco de la edición 120 de la Expo Prado. Luego de la presentación de Alfonso vamos a tener este conversatorio y al finalizar vamos a tener la posibilidad en un intercambio mano a mano incluso de compartir algo que nos ha preparado el Instituto Nacional de Carnes, un brindis para poder también intercambiar en un mano a mano más distendido. Alfonso, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Martín, por la presentación y gracias a INAC por la invitación. Solamente para nivelar expectativas, no voy a presentar ningún trabajo original ni nada, es un poco de recopilación de información, de antecedentes que ya existen, justamente para poner en orden la información y poner en orden algunos trabajos que han estimado la contribución de la cadena. Es la previa para el plato fuerte, que es la conversación que viene después entre los protagonistas de la cadena, ¿tá? Me adelantó. La idea justamente es poner un poco de información en orden, de qué ha pasado con esta cadena en los últimos años, ¿no? Es obviamente una de las cadenas de producción más importantes del país, uno de los sectores más importantes del país. Tal vez no es el sector que más ha crecido en los últimos años, hay otros sectores que llaman la atención en Uruguay por lo dinámico que han sido, pero sin duda el sector, la cadena cárnica, es uno de los sectores más importantes, uno de los agronegocios más importantes del Uruguay por lo que ocupa en el territorio y por lo que contribuye. Algunos de esos números vamos a ver ahora. Antes de ver los números del impacto que tiene el sector, un poco de historia. Creo que los protagonistas del sector lo conocen bien lo que ha pasado a nivel de producción, a nivel de indicadores de productividad, pero esto tal vez, la información que voy a presentar primero es para los que no están tan adentro del sector. Vale la pena presentar un poquito de historia reciente. Esto es lo que ha pasado con el stock vacuno en los últimos 40 años. Si uno lo mira con perspectiva reciente, tenemos un stock que está consolidado en los últimos 20 años en el entorno de 11,5 millones de cabezas, con algunas oscilaciones. Si lo miramos con más perspectiva, obviamente estamos por encima de los niveles de stock que teníamos en la década de los 90, 1 millón de cabezas más de lo que teníamos en la década de los 90. Obviamente en un contexto en el que el sector, por un lado, tuvo más espacio por la caída del stock ovino. Teníamos más de 20 millones de cabezas de ovinos a fines de los 80, principios de los 90, y la caída del stock ha dado algo de espacio a la ganadería vacuna, pero también el sector, a su vez, la ganadería vacuna se ha visto apretada por un crecimiento del área forestal y por un crecimiento del área agrícola, en particular un crecimiento de la
la agricultura de secano, de la soja en particular, del 2005 en adelante, ¿no? Entonces, esto por un lado nos muestra que ha habido un aumento del sector que podría deberse, digamos, a condiciones extensivas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y cuando uno lo mira en producción, que en definitiva es lo que importa, tenemos desde fines de los 90 un aumento de prácticamente 40% de la producción de carne, que pasó de 865.000 toneladas en pie a 1.200.000 toneladas en pie. Es un aumento importante de la producción, con un aumento de 10% del stock, un aumento de 40% de la producción, que obviamente se materializa en una mayor capacidad de faena y un mayor nivel de extracción, ¿no? Al final, la capacidad de extracción del sistema de ganadería ha aumentado en forma importante. Hoy estamos con tasas de extracción que están más en el entorno de entre el 20 y el 25%, más faena y también más capacidad de producción, que en parte se va vía ganado en pie, ¿no? El aumento de la capacidad de extracción, que se materializa en más faena y más exportación de ganado en pie, sobre todo, como lo vemos acá en la gráfica de abajo a la derecha, es una tendencia que la vemos en los últimos 20 años, ¿no? El sistema tiene esa capacidad y el aumento de la exportación de ganado en pie es algo que hemos visto como tendencia en los últimos 20 años sobre todo, y con más fuerza en los últimos 10 años sobre todo, ¿no? Pero al final, desde el punto de vista de la capacidad de producción, grandes números, 10% de aumento del stock respecto a los 90 y un aumento de la capacidad de la producción de carne de 40% respecto a fines de los 90 en el sistema. Como decíamos recién, esto puede deberse a condiciones extensivas por un aumento porque el sistema ha tenido como más área disponible por la caída del stock ovino, por ejemplo, pero lo que uno ve también cuando miramos indicadores de eficiencia es que hemos tenido mejoras en los indicadores de eficiencia, tanto en la fase de invernada como en la fase de cría. Es cierto que tenemos también bastante espacio para seguir mejorando, pero miremos primero los indicadores, ¿no? Es notorio cómo ha mejorado, por ejemplo, los indicadores de productividad en la fase de invernada. Hay un aumento, por ejemplo, en la cantidad de ganado que se faena a corral, y hay una caída importante en la edad de faena. Hoy tenemos más o menos 60% de novillos de 2 dientes en la faena, cuando a principios de los años 2000 más o menos era 35%, o sea que esta caída de la edad de faena obviamente es un indicador de la calidad y de la productividad en la fase de invernada. Y también hemos ido consolidando, tal vez más lentamente, aumentos de productividad en la fase de cría y de recría, ¿no? Las tasas de procreo, por ejemplo, han ido aumentando. Cuando uno mira esas tasas de procreo, obviamente da la impresión de que todavía quedan como espacios para seguir mejorando, y mejorando bastante. Obviamente no es sencillo lograr aumentos consistentes de los indicadores de productividad a nivel de todo el sistema, ¿no? Todos sabemos cuáles son las tecnologías disponibles, las tecnologías son conocidas, pero la adopción generalizada de estas tecnologías en el sistema ganadero es algo complejo, ¿no? Todos sabemos que los suelos son muy heterogéneos, que los sistemas de producción son heterogéneos, que la racionalidad de los productores es también heterogénea, y al final eso es justamente lo que hace, eso es lo que encierra, digamos, la complejidad y la belleza del mercado al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que hace justamente importante las señales de la complejidad también, y la importancia de las políticas públicas para que las tecnologías se adopten, ¿no? No es sencillo que las tecnologías se adopten en forma generalizada y en forma extensiva para todos los productores, ¿no? Si fuera fácil, tendríamos tasas de procreo de 90%. Sabemos que hay productores que las tienen, pero sin embargo es muy difícil que eso se logre a nivel generalizado. Por eso decimos que hay espacio para que mejoren los indicadores de productividad, porque las tecnologías son conocidas y sabemos que hay productores que las tienen, pero lograr que eso
se adopte en forma generalizada requiere condiciones de mercado, requiere condiciones de precio, pero requiere también condiciones de política que obviamente son complejas y desafiantes, ¿no? Pero sin duda que hay espacio desde el punto de vista técnico, hay espacio para que estas condiciones de productividad y de eficiencia sigan mejorando, y ahí es donde probablemente este sector, que como vamos a ver ahora tiene mucho impacto, pueda seguir aumentando su impacto en la economía y pueda seguir creciendo. Porque obviamente desde el punto de vista extensivo, en área, el sector no tiene mucha más capacidad para crecer. Más hectáreas no hay, ¿no? Y hectáreas para disputarle a otros sectores, difícilmente el sector ganadero pueda disputarle área a la forestación o la agricultura. Entonces la oportunidad de seguir creciendo está en términos de eficiencia, y ahí es donde está el desafío más grande, ¿no? Para los privados y también para las políticas públicas. Veamos ahora algunos números de impacto. Estos son números bastante conocidos para los protagonistas del sector. No sé si son números tan conocidos para los que están un poco más alejados. Estos números que están acá son los números de hoy, más o menos, 12 meses a agosto, los números fresquitos que publica INAC y que se pueden sacar de aduanas. 3.000 millones de dólares de exportaciones del sector cárnico, de la ganadería vacuna, esto no incluye ovinos, 12 meses a agosto, esto incluye carne y derivados, carne y subproductos, y más o menos unos 365 millones de dólares de ganado en pie. Con los precios que tenemos hoy, más o menos haciendo algún número grueso, probablemente vamos a terminar el año por arriba de los 3.600 millones de dólares de exportaciones del sector, y eso hace que este año el sector ganadero vuelva a recuperar el podio, el número uno, digamos, de exportaciones, ¿no? En los últimos años, si uno va 10 años para atrás, la ganadería era el número uno de exportaciones, y el crecimiento fuerte que ha tenido el sector forestal, por ejemplo, hizo que la forestación o la celulosa pase a ser el principal producto de exportación, o el sector forestal pase a ser la principal cadena de exportación. Bueno, con los precios récord que tenemos hoy, este año la ganadería de carne va a volver a ser el número uno de exportación, ¿ya? Más o menos, pensemos que hoy la celulosa está exportando unos 2.500 millones de dólares, el sector forestal en su conjunto va a estar exportando unos 3.000 millones de dólares, los servicios no tradicionales, ahí estamos incluyendo software y servicios empresariales, están exportando unos 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este año el número uno en exportación va a ser la cadena cárnica, y va a estar en el tope del medallero este año, ¿tá? Estos últimos años han sido una carrera cabeza a cabeza entre la celulosa, el sector forestal, la carne. Bueno, este año, 2025, con los precios récord, el número uno lo vuelve a tener la cadena cárnica, ¿no? Si miramos otros números de impacto, al final cuando uno mira impacto relativo, básicamente, en general los economistas miramos, hay muchas dimensiones para mirar, ¿no? Pero miramos exportaciones, miramos empleo, miramos impacto en el PBI o impacto en valor agregado. Hay otras dimensiones para mirar, pero estos son números grandes que miramos cuando hablamos de impacto, ¿no? Hoy la cadena está generando más o menos el 6% del empleo privado en forma directa, ¿no? Estos son algunos antecedentes, por ejemplo, algún trabajo de Ceres que se hizo el año pasado a pedido de INAC, algún trabajo también de Exante que compara impacto de las cadenas agroindustriales. Más o menos uno puede estimar que la cadena cárnica genera entre 80 y 90.000 empleos. Aprovecho también este jueves, acá en el Prado, Exante va a presentar un trabajo sobre impactos de la industria frigorífica y la cadena cárnica, que seguramente va a tener números actualizados. Esta es la parte de empleo como la más difícil de estimar con precisión por la forma en que se presentan las estadísticas de empleo, ¿tá? Pero de estos números, 80 a 90.000 empleos directos, el 75% más o menos son números que empleos que están asociados a la fase primaria, y uno puede decir, para comparar, esto digamos, no es por hablar bien o mal de otras cadenas, pero
La cadena cárnica es probablemente el mayor generador de empleo cuando uno mira los agronegocios en términos comparados, ¿no? Y es probablemente además el que tiene como mayor dispersión territorial. Es verdad que hay otras cadenas que han tenido mucho dinamismo en los últimos años, como la forestación. Hay otras cadenas que tienen mucho impacto por hectárea. Si uno mira la forestación o el arroz, generan mucho empleo por hectárea, por ejemplo, más empleo por hectárea que la ganadería. Eso es evidente para cualquiera que conozca el agro. Pero con la cantidad de hectáreas que afecta la ganadería, cuando uno mira el empleo absoluto total generado, por ejemplo, en forma directa por la ganadería, es mayor que el que genera la forestación, el arroz, la soja y la lechería juntos, ¿no? Entonces, cuando uno mira números absolutos, el impacto del sector cárnico, de la cadena cárnica, es uno de los más relevantes por el tamaño y por la cantidad de hectáreas que ocupa, ¿no? Y eso también es otra característica de la cadena, ¿no? O sea, la cobertura territorial es una de las cadenas con mayor cobertura territorial. Es probablemente el único agronegocio que está presente en los 19 departamentos, y es una contribución importante también, más de 10 millones de hectáreas en todo el país, y eso es una diferencia también con otras cadenas, ¿no? Estos números, como dice por ahí, surgen de dos trabajos de nuestros colegas de Ceres y de Exante. Si vamos a los números de impacto en el PBI, el número grande y potente es que la cadena tiene un impacto del orden del 5% en el PBI. ¿Ah? Esto es el impacto en términos del valor agregado. ¿Ah? Cuando uno suma la producción, o sea, el valor que produce la cadena, ese valor de producción, lo digo para comparar con algunos otros trabajos, un trabajo que hizo Ceres el año pasado, algún otro trabajo de Exante también que anda por ahí, algunos otros trabajos que hicimos nosotros también hace unos años, el valor de lo que se produce es equivalente al 10% del PBI, pero ese número hay que compararlo con cuidado porque una cosa es valor de producción y otra cosa es valor agregado, ¿no? Digamos, el valor de producción es la facturación, pero facturación no es equivalente a PBI, ¿no? Entonces, el valor agregado, justamente que es la diferencia entre valor de producción e insumos, por decirlo de alguna forma, el valor agregado por la cadena cárnica es equivalente al 5% del PBI. Esa es la forma que entendemos nosotros, hay que mirar el impacto de las cadenas, y este número es bastante parecido a algunas estimaciones previas que teníamos nosotros, un trabajo que hicimos hace unos años sobre la exportación de ganado en pie, también algunos trabajos que han hecho nuestros colegas de Exante. ¿Ah? Y para tener alguna referencia, esto también es uno de los números, digamos, cuando uno lo compara con otras cadenas, es un número importante en términos de impacto económico, es una de las principales cadenas de valor cuando uno lo mira en términos de agronegocios, junto con la cadena forestal. Algunos trabajos recientes que ha hecho nuestros colegas de Exante, que hicimos nosotros también, uno podría pensar que el complejo forestal tiene un impacto del orden del 5 o 6% en el PBI, ¿ah? O sea que es parecido a la cadena cárnica, y este impacto del orden del 5% del PBI que tiene la cadena cárnica es entre 4 y 5 veces más grande que el impacto que tiene la cadena arrocera o que el impacto que tienen el complejo sojero o la lechería. ¿Ah? Esto, de nuevo, no es para hablar bien o mal de otras cadenas, simplemente para tener una dimensión de cuánto pesa la cadena cárnica versus otras cadenas. Estas otras cadenas tienen otras virtudes que no tiene la cadena cárnica, vamos a decir las cosas totales como son. Sectores como la lechería, como la cadena arrocera o como el sector forestal, tienen una alta intensidad por hectárea, ¿no? Lo tenemos a Tabaré de Guerra acá en primera fila, y tenemos seguramente algún otro productor lechero que no veo por acá, pero cualquiera que conozca la lechería, la forestación o el arroz sabe que el nivel de producción, el nivel de actividad por hectárea o el nivel de valor agregado por hectárea en general es más alto que el de la ganadería. Es verdad que hay productores muy intensivos en ganadería, un invernador que sea muy intensivo, un invernador con feedlot, seguramente en ese esquema de alta intensidad, un ganadero muy intensivo seguramente se parece a un productor lechero promedio, ¿no? Entonces, obviamente, si la ganadería avanza con mayores niveles de intensidad, probablemente, capaz que la ganadería de mañana, con mayores niveles de productividad, mayores niveles de eficiencia y con alta carga, se puede parecer a otras actividades
en términos de valor agregado por hectárea, ¿no? Pero la ganadería promedio que tenemos hoy es una ganadería que es un sector de alto impacto, 4 o 5, en términos absolutos, 4 o 5 veces mayor impacto que la lechería, el complejo sojero o la cadena arrocera, pero cuando la medimos por hectárea todavía tiene una baja carga. Eso tiene de repente implicancias en términos de sostenibilidad, digamos, es un sector con menor carga, pero es verdad que tiene menos impacto por hectárea o menos intensidad por hectárea en promedio, ¿tá? La oportunidad, obviamente, para la ganadería es que a medida que vaya incrementando los niveles de productividad y los niveles de eficiencia, puede ir haciendo un uso más intensivo de la tierra y generando más valor por hectárea y aumentando su impacto económico en la economía, ¿no? Y bueno, los comentarios finales para estar estrictamente en el tiempo que me dio Inés y no pasarme un minuto. Y para darle paso al conversatorio, es que obviamente todos los que son protagonistas del sector están expectantes en un momento que estamos en una coyuntura que es histórica y que es extraordinaria, ¿no? Que estamos en un momento de precios históricos, con precios máximos, con precios de exportación que son máximos históricos, y que además todos los que creemos en los mercados sabemos que los precios son la señal más importante y la señal más poderosa para impulsar inversiones y mejoras de la productividad. Hablamos recién de que Uruguay o que el sector ha venido mejorando la productividad en la fase de invernada y en la fase de cría, y bueno, cuando vemos señales de precios de este tipo, los productores sabemos que empiezan a hacer cuentas de en qué medida pueden aprovechar mejor el recurso escaso que es la tierra y a tomar decisiones sobre en qué medida cambiar su esquema de producción, invertir más. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos hoy es en qué medida estos precios son permanentes o son transitorios, ¿no? Porque si estos precios son permanentes y son duraderos, la posibilidad de cambiar los esquemas de producción e invertir más y producir más es una, y si son transitorios la decisión probablemente es distinta. Y obviamente todos los productores tienen la matadura en el lomo del episodio 2022, ¿no? Que no solamente vino con bajada de precios, sino que vino con seca después por las dudas para rematarla. Pero bueno, la seca es un evento aleatorio que puede venir o no, pero bueno, la bajada de precios del 2022 fue dura, y bueno, supongo que ahora se hablará un poco de las condiciones de mercado y se discutirá un poco de en qué medida el evento que tenemos hoy a nivel internacional es parecido o es distinto del 2022. Creo que es bastante distinto, pero bueno, seguramente parte de lo que se hablará ahora es algo de eso. Y obviamente todos somos conscientes que también importa mucho el mix de políticas públicas para promover las inversiones en toda la cadena. Es importante las señales que se transmiten de las políticas públicas para tomar decisiones, porque eso obviamente genera un entorno más estable para que todos los agentes tomen decisiones. Esta cadena es muy compleja, tenemos agentes múltiples en toda la cadena, miles de productores que están interpretando las señales que vienen desde toda la cadena, y las políticas públicas abarcan muchas cosas, ¿no? El rol de INAC, no porque estemos hoy acá en esta actividad de INAC, pero el rol de INAC también es importante en tanto promotor y del sector en el mundo. Así que bueno, acá quedan varios temas como para dar inicio al conversatorio. Y bueno, nada, agradecerle a INAC por la invitación y por darle este puntapié a esta conversación que viene ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Realmente quedan muchos temas importantes, interesantes que vamos a abordar a continuación en el conversatorio, luego de esta presentación muy clara y con números que reflejan lo que es la actividad de la cadena cárnica en esta actividad organizada por el Instituto Nacional de Carnes. Vamos a ir convocando a los participantes del conversatorio. En primer lugar, al contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Presidente, lo vamos a invitar a que vaya tomando asiento. Designado presidente de INAC por el presidente de la República, propuesta que fue elevada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gastón Escayola es contador. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR en Matemática Financiera. Además, tiene una trayectoria también
privada vinculada a lo que es la actividad de los agronegocios, Grupo del Carmen Acisa, fue gerente general en Frigorífico San Jacinto, asesor del directorio, gerente del frigorífico O'Higgins de Chile, gerente general, como decíamos, del Carmen Ancisa, también participó en Grupo ANCAP, Alcoholes del Uruguay, ALUR, fue presidente y gerente general. En el ámbito institucional, que no es un tema menor, también integró la Junta del Instituto Nacional de Carnes, fue miembro representante de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay. Ya lo tenemos a Gastón, vamos a invitar ahora al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, es productor agrícola ganadero del departamento de Cerro Largo, máster en Administración de Agronegocios, expresidente de la Asociación Rural y expresidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay. Actualmente es delegado por la Asociación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Vamos a invitar también al presidente de la Federación Rural, ingeniero agrónomo Rafael Normey, es productor rural, asesor, con una especialización en administración de empresas agropecuarias, cuenta con una amplia experiencia en ganadería intensiva y extensiva, así como en agricultura. Vamos a invitar al doctor Marcelo Seco también, CEO de Marfrig en Uruguay desde 2020. Previamente fue CEO de Marfrig en el Cono Sur durante 14 años, presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, médico veterinario. Vamos a convocar también a Eduardo Urgal, licenciado, director general de Frigorífico San Jacinto, delegado de la Junta del Instituto Nacional de Carnes en representación de la Cámara de la Industria Frigorífica, con más de 2 décadas de trayectoria en la industria cárnica. Vamos a conversar con él también y ya está integrada el panel para lo que es este conversatorio luego de lo que fue la presentación de Alfonso. Les pido un aplauso para todos ellos, así que vamos a comenzar ya. Bueno, buenos días. Es un gusto poder compartir en el marco de esta exposición tan ganadera, luego de lo que fue esta presentación de Alfonso, este conversatorio con los 5. Vamos a arrancar con el contador Gastón Escayola, porque, bueno, Alfonso lo mencionaba, presentaba algunos números a propósito de lo que es hoy la cadena cárnica, de lo que genera para la economía, de lo que aporta también desde el punto de vista del empleo, y dejaba planteado, Gastón, allí el tema, bueno, políticas públicas, la institucionalidad, el rol que juega el Instituto Nacional de Carnes en esta integración de lo público con lo privado. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean hoy desde INAC, viendo estos números, planteando la actual situación y viendo las oportunidades, sobre todo, que hay para adelante? Gastón, buenos días y gracias por esta actividad, también por lo que es todo el trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de Carnes y todos sus integrantes. Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar acá. Antes que nada, uno con este auditorio tan selecto, uno se siente que le faltan méritos. Tenemos al ministro Aguerre, tenemos a nuestra canciller, tenemos todo, gente que me rodea. Es un orgullo estar en esta mesa, obviamente. Al mismo tiempo, nosotros a través de este conversatorio queremos reforzar el concepto de la contribución de lo que es el agro para lo que es nuestra economía, para lo que es nuestra cultura, para lo que es la realidad de nuestro país. Eso lo hemos tratado de reflejar y nos salió muy bien con el esfuerzo de nuestro equipo de marketing y todo nuestro equipo gerencial en un stand que trata de empezar a través de los niños, reforzando los conceptos relevantes de la importancia de lo que es la producción agropecuaria y lo que es la importancia de la carne en la alimentación. O sea que también por ahí estamos queriendo mandar un mensaje y generar conciencia a nivel no del público especializado, sino de toda la población respecto a la relevancia del agro para el Uruguay y dentro del agro la relevancia de la cadena cárnica. El viernes escuchábamos al secretario de Presidencia que comentaba que en los últimos 10 años Uruguay
no había logrado superar el 1% de crecimiento anual de nuestra economía. Y nosotros, un poco con lo que comentaba Alfonso, vemos la relevancia que tiene la cadena cárnica en este proceso productivo, los espacios que tenemos para crecer, los desafíos que nos están dando los mercados. Entonces, lo primero que queremos decir es desafiémonos a crecer en la producción de carne, en la cría, porque es por ahí donde vamos a poder mover los números del Uruguay. No necesariamente sobre otros rubros. Obvio que el soft es relevante, obvio que la forestación es relevante. Ahora, la cadena cárnica y la producción ganadera hace 400 años es nuestra especialidad, lo tenemos en nuestra genética, lo tenemos en nuestra cultura, abarca todo el país y además es nuestro alimento base. Entonces es ilógico que no pongamos todas las baterías ahí. Respecto a los desafíos, obviamente el mundo está demandante, vemos números que nos estimulan a apostar y bueno, la política pública ahí es que INAC, como parte de la institucionalidad agropecuaria y como brazo armado del Ministerio de Ganadería, está apoyando con mucha fuerza el proyecto de Mejora en la Cría. Ese proyecto de Mejora en la Cría implica una inversión fuerte de INAC, pero no nos quedamos solo con ese proyecto, estamos trabajando con asesores del Ministerio y con integrantes del Ministerio y en coordinación con Economía, tratando de buscar también algunos incentivos impositivos, ya no para el productor pequeño, sino para el productor que pueda mejorar los indicadores de cría. Entonces, todo lo que podamos generar por esa vía lo vamos a hacer. Y de nuestra parte, y en un instituto privilegiado como INAC, que tiene en su mesa directiva toda la cadena productiva, tenemos la instancia de coordinar, de trabajar en equipo y de pensar en políticas comunes para aplicar adentro y salir al mundo a vender juntos. Bien, Eduardo, voy contigo. Desde la industria frigorífica, bueno, recién presentaba Alfonso algunos números. Estamos ante un año 2025 que va a ser un año histórico para la ganadería, lo viene siendo en materia de precios, de generación de trabajo, de ingresos. ¿Cómo se ve este momento hoy de la industria? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo lo visualizás a esto, además, como integrante de la Junta, representante de la Cámara de la Industria Frigorífica? Buenos días, muchas gracias y bienvenido. Bueno, primero que nada agradecer al INAC y a la Asociación Rural por la instancia. Celebrar la cantidad de concurrencia, sobre todo de autoridades y las que están relacionadas a Cancillería, que juega un rol fundamental para nuestro acceso en los mercados y justamente la coordinación de la que hablaba Gastón y que en definitiva condiciona nuestro éxito. Primero, sin ánimo de enchastrar, digamos, la mesa, todo lo contrario. Creo que debemos invitarnos a una reflexión que sea algo más crítica y menos autocomplaciente. Tenemos que ser mucho más autocríticos y menos autocomplacientes. Y el disparador que yo diría, cuando nosotros decimos Uruguay, jugador relevante en el mercado internacional de la carne, yo a esa afirmación le pondría una IR, jugador irrelevante en el mercado internacional de la carne. ¿Por qué? Muy relevante para nosotros, por supuesto, para Uruguay, para su bienestar y para su economía, muy relevante. Pero no pensemos que somos relevantes porque no somos relevantes prácticamente que para nadie, solo para algunos de nuestros clientes que, por supuesto, si el día de mañana desaparecemos, nos van a extrañar y nosotros a ellos. Pero si de cada 100 kilos de carne que se venden en el mundo, Uruguay apenas vende 5 y en el ovino 2,5, digamos que son muy relevantes. Empecemos reconociendo
que para el mercado internacional de la carne somos irrelevantes y somos relevantes para nosotros mismos y de nosotros mismos va a depender que seamos capaces de generar bienestar y generar riqueza para nuestro país, que sin duda, reafirmo, es un driver de crecimiento. Somos irrelevantes, vendemos 5 kilos, pero ahí encontramos nuestros espacios de valor, porque sí que tenemos un precio medio de venta muy superior, porque gozamos de ciertas características naturales y algunas otras que por supuesto hemos desarrollado. Para responder a tu pregunta, Martín, el complejo creo que viene gozando de una sanidad general buena, interesante, en buena medida apalancada por los precios. En el caso de la industria, lamentablemente tenemos todavía algunos contrastes entre la realidad de las empresas que no permiten reafirmar lo mismo en la misma medida. Y ahí tenemos el desafío y el camino es el mismo, ya es conocido, es el crecimiento. Necesitamos más producción. ¿Para qué? Para que se puedan poner todas las fábricas y para que todas las fábricas sean de alguna manera competitivas y sustentables económicamente. Así que por ahí creo que pasa el principal de los desafíos, que es aumentar la producción de lo que hacemos. Aumentar la producción, aumentar la cantidad de ganado, de materia prima. Voy a aprovechar y hago pie en eso, Eduardo, para ir a la visión ya de un productor, Rafael Normey, presidente de la Federación Rural. Hay números que son elocuentes, hay realidades del mercado internacional. Rafael, ¿cómo se ve este momento de la producción y estos desafíos que acaba de plantear recién Eduardo, que son un disparador interesante para profundizar en lo que es el momento de la cadena y sobre todo mirar para adelante y hablar de las oportunidades y hacer más estructural esta realidad que hoy tenemos en 2025 y que no nos pase lo que ocurrió, obviamente que vamos a depender del mercado internacional, lo que decía recién Alfonso, en 2022 duró muy poco tiempo ese momento excepcional. Pero ¿cómo lo ves vos desde la producción, Rafael? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Rural, a INAC. Creo que este panel creo que es una instancia muy importante y habla mucho de lo que somos como país también, de cómo podemos generar esta distancia y traer a gente que realmente maneja la cadena y está al frente de las principales decisiones y nos podemos conversar, podemos intercambiar y creo que eso habla muy bien de algo que capaz que muchas veces lo tenemos naturalizado y no lo valoramos en su justa medida, pero creo que siempre está bueno remarcarlo. Después, bueno, cuando se me invitó, el disparador un poco era tratar de hablar un poco del impacto que tiene la cadena cárnica y el agro en la sociedad uruguaya, en la propia economía, pero sobre todo en el país en general y cómo se puede analizar, digamos, la cadena cárnica en ese marco. Yo enseguida, buscándole la vuelta para ver cómo podíamos explicarlo de alguna manera, me vino a la memoria una cantidad de veces que yo tengo la suerte de tener muchos amigos y la suerte de tener muchos amigos de Montevideo, urbanos, totalmente alejados del rubro del sector, digamos. Y me acordaba una cantidad de veces en charlas distendidas donde siempre el sector urbano ve al productor rural como algo más primitivo, más bien llorón, que se queja, que siempre está buscando ayuda y la verdad que en esas conversaciones siempre muy jugosas e interesantes, digamos, en algún momento mi respuesta fue que en Uruguay en verdad no está prohibido hacer otra cosa. O sea, muchachos, agarren y hagan algo que sea mejor y seguramente les va a ir muy bien, no hay problema. Pero ¿por qué seguimos teniendo al agro en el sitial principal de nuestra economía, en los principales números? Lo marcó muy bien recién Capurro y lo vemos una y otra vez como el agro es el motor de la economía y es el principal motor y pasan los años y las décadas y no solo siempre lo mismo, sino que cada vez más, diría yo. ¿Por qué?
y porque es lo que somos. O sea, uno cuando ve el mapa del mundo, se aleja, se va a Marte y ve el planeta Tierra y ve Uruguay, ¿y qué es Uruguay? Es un puntito ahí que tiene condiciones naturales de clima, de suelo, de pastura, que hemos insertado a la ganadería antes de ser un país. Primero la ganadería, después nos transformó en un país. Y todo eso llevó a una evolución que hoy por hoy está totalmente incorporado en nuestro ADN. Y lo hacemos muy bien y tenemos unas ventajas comparativas que a veces nos cuesta mucho transformarlas en ventajas competitivas, en aquello de ventaja comparativa, ventaja competitiva, que creo que ahí es donde tenemos la mayoría de los deberes. Hecha esta introducción, el momento es muy bueno, creo que la ganadería hoy tenemos que pellizcarnos todo, porque realmente estamos accediendo a mercados, a precios, está sucediendo todo lo que siempre pregonamos que debería suceder. Y lo primero es disfrutemos, o sea, estamos en un momento que realmente llegamos a un lugar que, bueno, que ojalá se pueda seguir evolucionando, pero la foto hoy es buena, obvio que siempre hay rezagados en esto, Eduardo hablaba de la industria, yo le sumaría que en los productores también, o sea, no es solo en la fase industrial, siempre hay rezagados, que habrá que atenderlos de la mejor manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar. Yo soy agrónomo y bueno, un poco por deformación, tengo ese concepto de cuando en fisiología vegetal está la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento con una planta va creciendo, va haciendo más hojas, más raíces, más tallo, y eso es crecimiento, es más de lo mismo. Y desarrollo es cuando esa planta llega a un punto que ya por diferentes motivos fisiológicos cambia el estatus y deja de solo crecer y pasar a otra fase, que normalmente son fases reproductivas, saca la producción, digamos, genera todo lo que después genera una planta. Yo creo que estamos en ese punto donde la ganadería tiene que pasar de crecimiento a desarrollo, transformar todo este crecimiento que tenemos acumulado, que por ahora es gordura, por decirlo de alguna manera, y pasar a que eso sea desarrollo. ¿Desarrollo qué quiere decir? Que todo esto se transforme en cosas estructurales que tenemos que hacer para que más adelante tengamos mucho más potencia y más músculo ante seguramente momentos complicados que vamos a tener en el futuro. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en cómo capitalizamos esto, y yo lo diría con ese titular, que después lo podemos desarrollar de nuestra visión, qué quiere decir desarrollo, pero creo que todavía estamos muy lejos y tenemos muchos deberes para hacer ahí. Vamos a volver ahora en un ratito sobre el tema de desarrollo. Les comento que también esto es un conversatorio y que por lo tanto si alguno de ustedes quiere hacer alguna puntualización sobre alguno de los temas que van surgiendo sobre lo que es el negocio, encantado, y es también una de las cosas que aporta y que lo hace más dinámico. Antes de ir a Ricardo, Marcelo, desarrollo, una situación que hay que pensar en el futuro, que ojalá esta que tenemos ahora tenga fundamentos estructurales. Hablemos un poquito, y lo decía recién, Alfonso citaba lo que ocurrió en 2022, también un pico de precio muy importante, luego una caída que también fue, que le pegó indudablemente a todo el sector. ¿Cómo ves este momento actual de la ganadería? Decía también Alfonso, la variable precio en una economía que se mueve por los mercados es fundamental. ¿Cómo estás viendo hoy desde la industria esta situación y esta foto actual que presenta el negocio? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buen día para todos. Gracias al INAC perdón, y a la Asociación Rural por acogernos acá en su casa. En concreto, me gustó mucho el razonamiento del ingeniero en el sentido de la necesidad de apuntalar ese crecimiento y más que nada el desarrollo. Pero yendo específicamente a ese paradigma, es decir, de la foto, yo creo que siempre las fotos en un ciclo como es el ciclo de la cadena cárnica son peligrosas. Entonces, lo más importante es, a mi entender, es identificar qué es lo que soporta
esa foto para poder construir una película un poquito más larga, que son lo que hace a la aversión al riesgo del negocio. Porque en el fondo todo lo que estamos acá, estamos en un negocio y manejamos esa variable. En mi modesta opinión, yo creo que lo que estructura este momento son condiciones muy diferentes a la del 2022. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque geopolíticamente el mundo cambió mucho, porque en su momento teníamos primero es que tenemos una estructura básica que nosotros tenemos 4 vacas por habitante, por lo tanto somos naturalmente exportadores de carne y todos los días nos levantamos y lo primero que hay que mirar es qué le está pasando al mundo antes de lo que nos está pasando a nosotros. Y bastante problema tenemos nosotros todavía como país en el sentido de que tenemos cosas por resolver internamente, pero la realidad es que para el negocio nuestro el mundo es relevante. Y la diferencia estructural es que obviamente lo que soporta la realidad de hoy o la formación de precios de hoy de nuestros productos son 3 o 4 cosas. Lo primero es una no China dependencia, como la teníamos en el 22, con una realidad tomando grandes regiones o grandes mercados muy diferentes entre lo que la situación de China hoy y la situación de China 3 años atrás. Lo otro, obviamente, la dinámica de lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. No voy a hablar en temas políticos porque no me corresponde, pero indudablemente que hay un accionar que esto aparentemente vino para quedarse, que ha hecho que por razones estructurales en Estados Unidos, sumado a esa dinámica de geopolítica, el mundo tenga hoy, nos traccione desde el punto de vista de precios, tanto en lo que pasa internamente en la economía cárnica de Estados Unidos como en la de Europa, efecto moneda, efecto producción interna, efecto demanda, ciclos ganaderos, etcétera, que hace que sean, digamos, más sostenibles, pero también hace que sean pasibles de decisiones de un botón. O sea, en el fondo me encantaría ver que precisamente algunas figuras del mundo no tuvieran la botonera cerca, ¿no? Por lo menos que demoraran un poquito en llegar. Pero la realidad es que sí, porque es lo que está pasando. Y lo otro que está pasando es que no estamos tan solos como estábamos en el 2022. O sea, nuestra estructura, nuestra propia formación de precios, nuestra capacidad de derramar valor para dentro de la cadena, otras geografías se nos han acercado mucho. Materia de acceso sanitario, principalmente, y a su vez de lo que está pasando a nivel de jugadores muy relevantes en el mercado, principalmente en lo que es la región, esencialmente Brasil. Entonces, lo que sostiene la foto o la película hoy es diferente. Entonces, hay que prestar atención a eso, hay que estar leyendo permanentemente qué es lo que está pasando, sabiendo que eso es parte del riesgo de lo que tenemos hoy en el negocio. A su vez, captando las oportunidades que en la relación insumo-producto hoy nos la da, la relación grano-carne, obviamente la formación de precio entre los insumos y el producto en Uruguay a veces es bastante difícil de leer, pero que también es una oportunidad, y dejo el factor climático. Entonces, conjugando eso, estamos sostenidos por una realidad diferente. Si me decís, como no tengo la bola de cristal, la estoy buscando, pero ¿cuánto va a durar? Es parte del trabajo que tenemos que hacer, público y privado que tenemos que hacer, que tratar de poder ir hilando condiciones estructurales en el mundo que nos permitan darle más durabilidad a estos buenos momentos. Sin dejar de ver, a su vez, que estamos dentro de un país, como fue presentado bien, yo creo que la imagen del presupuesto o del presupuesto presentado es que es un país que tiene desafíos internos interesantes. Entonces, tenemos elementos de competitividad que son esenciales, de acceso, de competitividad interna, que obviamente están ahí y son parte de la condición de nuestro negocio. Entonces, entre esas dos variables es la que tenemos hoy para movernos. Entonces, la respuesta, no hay una respuesta. La respuesta es esa lectura permanente y después la capacidad que tengamos internamente de articular entre nosotros. Y un breve comentario. Yo no creo más y me crié en esto, pero no creo más en la cadena carne o en la cadena forestal. O sea, hay un nivel de integralidad hoy en los sistemas que yo preciso de todas, en el sentido de como cadena. Entonces, preciso una articulación público-privada fuertísima, preciso de formación, de tecnología, de educación,
preciso mucho de eso. Entonces, y eso creo que es parte de lo que, me parece que recojo, hago estribo en el comentario de Rafael, que en el sentido de, es parte de lo que tenemos que seguir construyendo. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre políticas públicas, sobre aprovechar este momento y qué se hace desde el sector público, particularmente desde INAC. Ricardo, por segundo año consecutivo Uruguay seguramente va a tener más de 3 millones de terneros. Estamos en una muestra muy ganadera como es el Prado. Aquí se muestra la punta de la pirámide de lo que tiene que ver a la genética. Ahora dentro de muy pocos días vamos a tener la zafra de toros, el próximo Entore. En este contexto y en este marco, y profundizando un poco en lo que decía Rafael recién también, en la producción, en el desarrollo, Eduardo hablaba de una necesidad de mayor cantidad de materia prima, Marcelo hablaba del momento del mercado internacional. ¿Cómo lo ves a esto desde la producción en lo que es, por ejemplo, la inversión en genética, el aumento de la producción, la intensificación? ¿Qué visión tenés sobre esto? Buenos días y gracias por participar también de este conversatorio. Bueno, buenos días. Bastante amplia la pregunta. Sí, pero es como disparador de alguna manera para luego ir entrando siempre. No le pregunté a Marcelo si el novillo iba a llegar a $6. Claro, el precio. Por ejemplo, que es una pregunta que puede estar al final. No, pues no, pero hablemos un poquito del tema ese. Lo primero me parece que hay que celebrar el evento este. Uno cuando ve gente del agro, pero además estamos viendo gente fuera del agro, que creo que es un poco la idea, y ojalá que eventos como este se repiquen y que puedan oficiar de caja de resonancia para poder transmitir lo que hace el sector al conjunto de la sociedad, que me parece que ese es el foco de este tipo de eventos. Cuando uno miraba lo que son los números que estaba presentando Alfonso y lo que ha sido la evolución que ha tenido, ¿no? la ganadería, el complejo de la carne en los últimos 25 años, nada de eso hubiese sido posible sin el valor agregado, pero el valor agregado desde el punto de vista de lo que es la innovación, lo que es el desarrollo del conocimiento, que es parte de lo que tú mencionabas cuando hablas de la genética, porque en realidad uno cuando ve el complejo de la carne es mucho más que campo, vacas o industrias. Hay un componente de innovación y desarrollo muy grande, porque si no hubiese sido inviable alcanzar esos números de multiplicación, esos números de crecimiento, los que somos formados en la década del 90 o principios de los años 2000, que vivimos alguna de las crisis laftosa, la crisis financiera, lo que Uruguay producía en ese momento, que era un poco las gráficas que estábamos viendo hoy, la evolución que tuvo el sector, lo que se exportaba en ese momento y lo que se exporta hoy. Todos esos números han ido evolucionando y esos efectos multiplicadores se han ido generando en el tiempo, de la mano también de esa innovación y de ese desarrollo del conocimiento, donde la genética tiene mucho que ver. Hay muchas cosas que tienen que ver, pero la genética que tú mencionabas, haciendo alusión un poco, porque estamos en la asociación rural, que es un poco lo que tú lo que mencionabas, cuando uno recorre los galpones y ve toros, ve vacas y terneros, en realidad lo que está viendo allí son muchísimos años de mejora genética permanente. Si tuviésemos que hacer un breve raconto de lo que es la ganadería de Hernandarias hasta hoy, pasando por las vaquerías, por lo que fue después el tasajo, el extracto de carne, hasta llegar, la industria saladeril, hasta llegar después a lo que es el desarrollo del frío artificial, el cruce del barco, el frigorifique en el año 1876. El Uruguay tiene, como país independiente, poco menos de 200 años. Esta exposición cumple 120 años. La Asociación Rural tiene 154 años. En el año 1887 se fundan los registros genealógicos en la Asociación Rural. ¿Y por qué voy a esto? Porque eso es un punto, es el puntapié inicial para toda esta trayectoria de lo que estamos viendo hoy, que en definitiva son las carnes que Uruguay le exporta al mundo. ¿Para qué se fundan los registros genealógicos? Porque la discusión en ese momento es si había que seguir trabajando sobre las razas criollas existentes o había que importar razas europeas para darle el golpe mejorador al rodeo nacional. Y ahí empiezan los primeros registros. Los primeros registros implicaba que el animal mejorador se podía cruzar con otro animal mejorador y que a partir de ahí iba a haber un registro
y así sucesivamente. Después, obviamente, esto sigue, después viene ya en lo que fue la década de 1960, el CIAB, que precede a lo que fue el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Después vienen las pruebas de progenie, las evaluaciones genéticas poblacionales. Todo eso es la evolución de la tecnología que está metida dentro de cada kilo de carne que Uruguay exporta y cada vaca que nosotros estamos viendo acá. Obviamente que después viene la trazabilidad individual, hay políticas públicas, la inseminación artificial. Ya no bastaba con traer, es decir, traer al reproductor ya era irrelevante porque se podía multiplicar con la compra de semen congelado, los trasplantes embrionarios, la era de la genómica, los marcadores moleculares, las pruebas de eficiencia-conversión que hay en la central de pruebas de Quillú, por ejemplo, de la Sociedad de Creadores de Hereford, hay una central de pruebas que permite evaluar cuáles animales son más eficientes en convertir el alimento en carne. Y eso tiene un componente que hace a una mayor rentabilidad por kilo invertido, por kilo por alimento convertido en carne, pero a su vez tiene un menor impacto, por ejemplo, sobre lo que son el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Entonces quiero decir, cuando uno ve eso y cuando presentamos a Uruguay en el mundo, estamos presentando todo eso, que son 150 años de mejora genética y de un montón de cosas que hacen a la innovación y al desarrollo del conocimiento, que me parece importante resaltarlo porque uno a veces, incluso nosotros mismos, como actores, subestimamos cuando decimos producción primaria. Hoy primario no hay nada, porque si no, no hubiese sido posible lograr la evolución que se veía hoy en esos números, ¿no? Ahora en un ratito vamos a profundizar sobre algunos de estos aspectos. Gastón, el rol de INAC en un contexto de intensificación, recién Ricardo hablaba justamente de eso, Alfonso presentaba algunos números con respecto a lo que es los datos de INAC marcan que, por ejemplo, hay un crecimiento importante del corral, hoy con una participación aproximadamente de un 30%, quizás en la faena, quizás un poco más. ¿Cuáles son los desafíos en un contexto donde Marcelo recién hablaba, bueno, de la situación del mercado internacional? Eduardo hablaba de la necesidad, por ejemplo, de tener mayor disponibilidad de materia prima, del rol que juega Uruguay hoy en el contexto internacional. Hablemos un poquito del papel de INAC con respecto a lo que es capitalizar este momento, de acuerdo también a los cambios y a la transformación que viene viviendo la ganadería hoy en Uruguay. ¿Qué está haciendo INAC y qué piensa hacer INAC con respecto a lo que es capitalizar este momento para hacerlo lo más estructural posible? Obviamente INAC, uno de los roles fundamentales que tiene y la oportunidad que tiene por su propia integración es hacer que la cadena funcione mucho más como cadena y que pensemos en el bien de todos los eslabones en forma simultánea para que esto se pueda proyectar hacia adelante. Más allá de lo que dijimos hace un minuto respecto al apoyo a la cría, nosotros necesitamos aumentar la producción. Hoy festejamos 3 millones de terneros, pero eso no alcanza, porque queremos y necesitamos tener un volumen mucho mayor para poder atender las necesidades de los mercados internacionales, los mercados y las necesidades de exportación en pie y las necesidades de ocupar una capacidad industrial instalada que nos podría hacer mucho más eficientes y nos podría ser mucho más sostenibles como cadena, porque con un eslabón en riesgo, la cadena sufre toda. Entonces, insisto en el apoyo que puede hacer INAC, la articulación que puede hacer INAC con las otras instituciones agropecuarias, con el Ministerio de Ganadería, pero pensando nosotros como cadena productiva. Eso por un lado. Me tentó el comentario de Eduardo sobre el irrelevante. Sí. Y yo ahí
capaz que yo no diría irrelevante, yo podría llegar a decir que los números de Uruguay, por nuestro propio tamaño, en lo que es el mundo, capaz que son chicos. Ahora creo que somos muy relevantes. Uruguay en la región ha sido el mejor de la clase, hemos estado un paso adelante, hemos arrancado con la trazabilidad, hemos incorporado tecnología, tenemos mucho para hacer. Somos distinguidos como un país que produce en forma sostenible, un país que cubre, que cuida su campo natural. INAC tiene que seguir fomentando eso. ¿Por qué no irrelevante? Porque cuando vamos a China nos cansamos de escuchar de las autoridades chinas de que China con Uruguay quiere una asociación integral, estratégica. No es relaciones comerciales, esa asociación es estratégica y es integral. ¿Por qué? Porque ellos importan el 90% de los alimentos y nosotros estamos no condenados, tenemos el privilegio de tener un país con 3 millones de habitantes, con 12 millones de stock, que nos permite exportar el 80%. Entonces, somos relevantes ahí. Se viene Europa. Y ojalá que, y acá tenemos a nuestro principal brazo armado para esa conquista, que es sacar un buen partido de ese tratado que ojalá se concrete. Y nosotros ahí somos relevantes porque somos una pieza clave dentro del Mercosur, somos un articulador, somos sostenibles, tenemos los deberes hechos, estamos en condiciones de salir a certificar nuestra deforestación. Entonces, INAC tiene cosas para hacer, Uruguay tiene un papel relevante, no nos podemos tampoco depender de precios que siempre tienen que estar en el techo para que nos estimule a producir. Muchas veces en las actividades económicas lo que no se compensa con precios se compensa con volumen. Entonces, necesitamos los precios para poder tener actividades rentables, pero necesitamos tener un volumen que nos dé tranquilidad, que nos dé estabilidad, que cuando los precios bajan, el volumen, por la vía de un margen menor y mayor volumen, generar los mismos ingresos. El Uruguay necesita tener mayores ingresos. Entonces, tenemos para divertirnos como integrantes de esta Junta Directiva de INAC. Déjame hacer pie en algunas de las fortalezas que mencionabas, Gastón, y vuelvo sobre Eduardo, a propósito de algunos elementos de Uruguay. Trazabilidad, decías vos recién, bueno, está el tema de la inserción internacional, ahora la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eduardo, ¿hay ventajas de Uruguay que son estructurales con respecto a otros competidores? Caso, por ejemplo, Brasil, que es un jugador muy importante a nivel internacional. ¿O esas ventajas de Uruguay, podríamos decir, se van achicando o cada vez son más escasas y esa diferenciación que en un momento a Uruguay le permitió estar primero en la NAFTA, aún Uruguay tiene la posibilidad de estar en Japón, en Corea, pero ¿cómo ves a Uruguay a propósito de esas ventajas frente a otros competidores? A ver si... Hola, hola. Sí, ahora sí. Hola, hola. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que sí, se van extinguiendo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gastón respecto a que fuimos primeros en hacer cantidad de cosas que nos permitieron reinsertarnos en el mercado y que generó un diferencial con la competencia, sobre todo la del barrio, pero como decía al principio, y sin ánimo de polemizar, justamente era para mover un poco la modorra al lunes de la mañana, irrelevante, autocrítico y no autocomplaciente. Justamente cuando uno no mueve la aguja, muy relevante para nosotros, cuidado, muy relevante para nosotros, pero cuando no mueve la aguja del contexto o del concierto internacional de la carne, doble trabajo. Relevante para nosotros y relevante para el resto, doble trabajo. Todo lo que hicimos, lo hicimos bien, nos permitió reinsertarnos, lograr precios, exportaciones. Hoy se ha agotado. Necesitamos nuevas ideas. Me veo en la tentación de decirte, bueno, ¿qué se te ocurre como nuevo para contribuir a este conversatorio? No, son recetas viejas, en realidad. Nuevas ideas de recetas viejas. Aplicar recetas viejas
Uruguay tiene que duplicar el volumen. Si no duplicamos el volumen, no vamos a ser ese driver de generación de riqueza que tanto necesita el Poder Ejecutivo y que necesita el Uruguay, no el Poder Ejecutivo. La administración es de turno. Está bien, la administración es de turno. Los números son elocuentes de lo que significa el sector para la economía. Exactamente. Entonces, en la medida que duplicamos, si pudiéramos duplicar el volumen, y bueno, ya en lugar de cada $100 que compra el mercado internacional, capaz que en vez de ser 5 van a ser 10 de Uruguay. Y ahí yo te digo, de cada $100 que tú vendés en lo que vendés, ¿a partir de cuánto un cliente es relevante? Repito lo mismo, muy relevante para nosotros, para la generación de bienestar y de crecimiento que necesitamos. Doble trabajo cuando puede llegar a ser menos relevante para no ser tan polémico en el mundo. Ahora vengo contigo, Marcelo. Hago pie también en lo que decía recién Eduardo y hablabas, Rafael, hoy del desarrollo y habías dejado de alguna manera enganchado el tema. Bueno, continuemos con esa línea, hablemos un poquito de la visión del productor con respecto a lo que es ese desarrollo y más producción. Hola. No, a mí un poco estribando en lo que se viene conversando, irrelevante versus relevante. Yo creo que desde el punto de vista que lo dice Eduardo, irrelevante. Desde el punto de vista de lo que tenemos que proponernos como país es muy relevante. Lo que hemos tenido la suerte, creo que acá la mayoría seguramente, de conocer otros países, cómo desarrollan la ganadería. Nosotros ahí tenemos una muy buena noticia, es que nosotros podemos crecer ante una demanda creciente. ¿De dónde va a aparecer la carne que necesita ese mundo dentro de 20 años, de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿De dónde? Va a aparecer de los lugares donde puede crecer. Y nosotros tenemos una buena noticia, nosotros podemos crecer. Eso es un potencial que tenemos que tenerlo bien claro, porque hay otros países que, hay gente que sabe más que yo de esto, pero en otros países uno ve que hay como un techo que ya se llegó y realmente hoy está complicado, más bien la flecha es para abajo. Entonces ahí creo que la noticia es buena y entonces ahí hay que decirlo claro, es relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque podemos crecer, tenemos que creérnoslo todo y ahí a mí me gustaría empezar a hablar, pues, vamos a hablar de brechas productivas en Uruguay. Vamos a hablar de brechas productivas. En Uruguay ya sabemos hace bastante tiempo, Iña La Estanzuela, 1000 kilos de carne por hectárea, invernada. Iña La Magnolia, el Glencoe en Tacuarembó, 200 kilos de carne por hectárea, campo natural con cría. Iña 33 en sistema de invernada, 400 kilos de carne a pasto. ¿tá? Y bueno, la UPIC, está por ahí la UPIC. Ya todos saben lo que es la UPIC. Y cuando uno mira los números reales, último dato de carpetas verdes, 95. Último dato de FUCREA, 150. Entonces, realmente tenemos la posibilidad cierta y ya sabida de que podemos duplicar la producción. Podemos. O sea, si 200 kilos acá en campo natural, en cría, en Tacuarembó, bueno, ¿cómo no va a poder el Uruguay producir 200 kilos todo el país? Claro que puede, pero ¿por qué no pasa? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque hasta ahí llegamos y estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué no sucede? Porque los productores, ¿qué somos? Somos unos entes ahí que no hacemos nada. Dejamos que fluya y que pase. No, no es así. Nosotros, los productores, somos seres inteligentes, racionales, que tomamos nuestras decisiones en el campo con los elementos que tenemos, y ser productor en Uruguay es muy difícil. Y eso hay que tenerlo bien claro. Muy difícil porque tenés un contexto de clima, de precios, de costos, que realmente uno tiene que ir tomando decisiones en el día a día porque tenés que manejar una empresa y al otro día tenés que levantarte y tenés que pagar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar. El productor no es un ente ahí que entonces vos lo movés, entonces va a ser. No, no es así, no funciona de esa manera. Tenemos que hablar de la agenda de competitividad. Hasta que no empecemos a poner la agenda de competitividad, y para mí tiene 4 pilares: el costo, el costo país, costo de producción, macroeconomía, dólar atrasado. Ahí hay toda una agenda de trabajo, país, macro.
Después tenemos la presión fiscal, otra agenda de trabajo que ahora entró la ley de presupuesto. Vamos a ver si podemos hacernos entender que tenemos que empezar a hablar de estas cosas, porque hay impuestos que es rentable bajarlos. Es muy rentable para el Estado bajarlo. Y no se está entendiendo. Si bajan los impuestos, el Estado va a recaudar más y eso no se está viendo. Y realmente desde el punto de vista productivo es desesperante, porque vemos que hay posibilidades. Después está el tema mercado. Bueno, Europa, estamos rezándole a todos los santos para que termine, y inserción internacional, el sudeste asiático, creo que bajar aranceles, ahí hay que seguir, hay todo otro tema de la agenda de trabajo. Y después el cambio tecnológico, que un poco lo que hablaba Ricardo, que con todo ese proceso que hay que continuar y seguir dando respuesta para tener una producción cada vez más alta. Y la buena noticia es, podemos aumentar cada vez más la producción y siendo además cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente. Y eso ahí también hay esos 4 pilares creo que tenemos que darle contenido para que dentro de 5 o 10 años, yo no voy a estar acá, pero los que vengan, van a decir qué suerte que Uruguay acortó la brecha productiva. Marcelo, más producción. Recuerdo cuando se hablaba del objetivo de los 3 millones de terneros, se decía, bueno, más producción puede terminar afectando el precio. Eduardo hablaba recién de una oportunidad de duplicar la producción. Bueno, recién mencionaba algunos elementos, Rafael, que tienen que ver con el tema interno, externo. Más producción, hoy de acuerdo a lo que es el escenario internacional y a la posición que tiene hoy Uruguay, ¿puede ser un riesgo de menor precio para el productor o no? ¿Es necesario contestar eso en este año? Sí, te lo pregunto porque, creo, a ver... Yo creo que hay preguntas que... buen día, presidente, que llegó. Voy a cerrar al dueño de casa. Yo creo que hay preguntas que no se pueden hacer más. Ya quedaron para atrás. Es como... ¿Vos pensás que eso no corre más? Está demostrado que no. O sea, por lo menos yo no estoy dispuesto a seguir discutiendo sobre esas bases. Me parece que la agenda es otra. Las cosas que decía Rafael, digo, yo creo que Uruguay tiene 10.000 fortalezas, ¿no? De institucionalidad, obviamente tiene que sistematizar algunas cosas, tenemos que ayornarnos, sabemos que tenemos un contexto desafiante interno, o sea... Pero desde el punto de vista de si tenemos nosotros la posibilidad, siendo irrelevantes, entre comillas, ¿no? Como bien disparó Eduardo, en un mundo con la capacidad de agregar valor, con la capacidad de vendernos como tenemos, yo me niego a contestarla. Yo lo quiero hacer. Lo quiero hacer, o sea, por lo menos es parte de lo que estamos acá, de los actores que están hoy. Yo creo que nadie duda, o espero que nadie, si no, no se quede con la duda, nadie duda que tenemos esa capacidad. O sea, que nosotros podemos duplicar agregando valor, que tenemos que sortear desafíos, sin duda, pero que tenemos estructuralmente, el tema es cómo nos desafiamos nosotros y cómo podemos actuar frente a un mundo que nos mira permanentemente, que se desafía como gobierno y como capital privado a mirar el Uruguay, como decía Rafael, en ese Google Earth así de verlo al uruguaycito como un país atractivo para seguir captando inversión, para apuntalar ese crecimiento, sin duda. Creo que parte del valor que hay es que algunas cosas nos pasa que trascendemos todas las administraciones y siguen vivas, ¿no? Como decimos, que hay que ser atractivo para la inversión, sin duda, si no estamos fritos, si no apaguemos el Google, ¿no? Que desaparecemos. Pero en el fondo yo creo que esa agenda, y a su vez, y ahí discrepo, no por ingeniero con el economista, que el Uruguay, obviamente, esto es como pintar el galpón, no lo pintas todos los años, ha venido generando crecimientos estructurales, pero ¿en base a qué? En base a reforzar y sostener señales de mercado. ¿Cuál es una señal de mercado? Es el ingreso. Bueno, por eso te pregunto, ¿es una señal del mercado sin o duda, para el mercado saber otros si lo mañana hacen. duplicás la producción, lo vas a eso me refiero? Es una señal, esa señal está. Pero solo con un Excel, poner el número en el Excel que ya se te contesta solo. No hay ninguna duda que tenemos
la capacidad estructural de crecer en volumen y en valor. El tiempo se nos está yendo, está previsto además compartir algo más. Gastón, perdona, antes quiero preguntarle a Ricardo por un tema que aquí es importante. Entre 80 y 90.000 personas trabajan o están vinculadas a lo que es el tema de la ganadería. Ricardo, oportunidades, vos hablabas recién de la inversión, de lo que se hace en genética, de los desarrollos tecnológicos, las oportunidades y mirando para adelante lo que ofrece la ganadería también como un actor muy importante dentro de la economía, como generador además de mano de obra, y ya después voy a ir con una ronda final para terminar. Martín, bueno, no hay duda que Eduardo tiene muchas habilidades. Hay una que es cambiar el foco de la discusión. Entonces terminamos hablando de la relevancia o la irrelevancia de yo lo que creo, primero, yo creo que Uruguay no es no es irrelevante en ningún aspecto en el comercio internacional. Es un país que exporta casi 500.000 toneladas. Imagínate lo que sería sacar a Uruguay hoy dentro del contexto internacional con la demanda que hay. Yo creo que es un actor relevante. Yo entiendo hacia dónde quiso él hacer el cuestionamiento. Pero Uruguay es un país que es relevante hacia adentro y es relevante hacia afuera por los números que estamos viendo. Yo te diría, porque todos, me tocó hablar último, entonces todos tienen un poco de razón. Lo que estaba mencionando Rafael también es parte de la clave que hace a la competitividad. Lo que estaba diciendo Marcelo, bueno, ni que hablar lo que decía Gastón también. Yo creo, y no voy a decir nada nuevo, pero la clave de todo este desarrollo está dada en la pregunta final, del disparador final de la coyuntura o la estructura. Es decir, si esto va a ser coyuntural o estructural. Para que esto sea estructural, para un país que exporta como Uruguay, esto tiene que venir de la mano del acceso a los mercados y el precio. En realidad el precio viene dado por el acceso. Y en eso creo que es en lo que hay que trabajar. Podemos hacer todos los planes de mejora que se nos ocurra, de producir más ternero, lo que uno quiera. Los 3 millones de terneros vienen y van a seguir viniendo en la medida que exista precio en el mercado internacional, que existan buenas condiciones de acceso, que eso después se traslade al complejo de la carne, que exista buen precio para el criador, para el invernador, para el criador, para el ternero que se vende al invernador o al corral y para el que se exporta en pie. Está todo inventado. Es decir, en la medida que esos números den, el complejo va a seguir traccionando. Lo que pasa que, bueno, sabemos que hoy estamos arrastrados por una coyuntura que yo creo que, como dijo Marcelo hoy, es un poco más estructural que coyuntural. Y nosotros tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla para hacer y generar y ser proactivos para que esos cambios estructurales se den y para que lo podamos disfrutar de manera permanente como lo disfrutan otros países que tienen un mejor acceso. También sabemos que es difícil, que no es una tarea fácil. ¿Ves a un sector que es atractivo desde el punto de vista de nuevas generaciones para la incorporación, para vincularse al mismo, pensando justamente también en lo que es el tema relacionado a ese aspecto que es importante, pensando en esa situación estructural? Sí, yo creo que es clave. Creo que el talento joven en todos los sectores, pero en el sector agropecuario ni que hablar. Yo hoy decía que estábamos formados en lo que es la década del 90, en mi caso, ¿no? Principios de los 2000. Hasta ahí tú para estar vinculado al agro o eras agrónomo, veterinario, productor o tenías algún oficio vinculado al trabajo rural o lo que fuera. Todo eso ha cambiado, ha evolucionado. Era imposible pensar que hoy vamos a estar haciendo aplicaciones de herbicida con drones. O sea, hoy, de la mano de lo que hablamos, la innovación, el conocimiento, la tecnología, hoy hay un espacio para los jóvenes y eso es lo que necesita el sector para el recambio generacional, que es clave. Entonces, sí creo también nosotros, haciendo un poco de mea culpa, tenemos que vender un poco mejor al sector para que el sector sea atractivo. Entonces, a veces, la comunicación de todas estas cosas es clave. Yo le iba a dejar para el cierre esto, pero no sé si estamos en el cierre. No estamos en el cierre, pero si querés, dejamos ese para el minuto final, para el cierre. Gastón, ¿querés hacer alguna puntualización sobre...? Antes, te voy a dejar para el cierre a vos, pero ¿querés hacer alguna puntualización? Me interesaba un pequeño comentario, o no pequeño. Vos hablabas de precio. Obviamente,
necesitamos duplicar la producción. Y obviamente, en la medida que tenemos cuotas de acceso a mercados sin impuestos acotadas, en la medida que aumentemos la producción, puede bajar un poquito el precio. Ahora, lo que hablábamos hace un minuto, en todos los negocios, la variable es precio y volumen. Y lo que importa es el volumen de divisas que entran para el país o que entran para cada empresa. Entonces, movamos la variable que está en nuestras manos, que es producir. Vamos a duplicar la producción. Se hablaba recién también qué puede hacer INAC. No nos hemos dado el lujo de no mencionar el rubro vino. Tenemos desde INAC y desde la Institucionalidad Agropecuaria empujar, fortalecer y generar condiciones para mejorar el rubro vino. Y estamos hablando que así como trabajamos con la Institucionalidad Agropecuaria, nosotros trabajamos, y sobre todo INAC, codo con Cancillería. Y cuando hablamos de generemos más acceso y más mercado, cuando nosotros generamos mercado, y escuchaba a la vicecanciller el viernes también en la misma charla, diciendo que cada vez que nosotros accedemos y negociamos para entrar en un mercado, eso es con un costo, porque algo entregamos. Ahora, si no tenemos producción y abrimos el mercado y después no tenemos a nadie que ofrezca, o si INAC va y hace la promoción en los hoteles de no sé dónde, y después no tenemos industria que vaya y ofrezca y venda, estamos haciendo un esfuerzo innecesario y estamos gastando mal los recursos. Entonces, precio, aumentar producción y mercados, yo quería hacer esa... Bien, vamos a estar ahora con un cierre que quiero hacer una ronda final ya porque además está previsto compartir algo y un intercambio mano a mano. Marcelo, arranco contigo para el cierre. ¿Novillo? ¿Cuánto vale el novillo? No te voy a preguntar, ya te me enojaste porque te pregunté algo que okay. no te quiero ahorita y eso que te tengo al lado. Cierre, mensaje final. Barbaridad. Yo casi lo interrumpo a Gastón porque la verdad que en el buen sentido. Yo creo que el desafío, o sea, hay elementos que están dados, pero el desafío está en nuestras manos. No es un push, no es empezar a activar cosas aisladas. Digo, hay una integralidad en el negocio. La carne en Uruguay tiene hasta excesiva información como para poder sentarse un día de lluvia, que no haya mucha cosa para hacer, para poder analizarla, y es parte de lo que hacen nuestros competidores. Pero a lo que voy es, creo mucho en el mercado, creo que hay que seguir mirando y seguir fortaleciendo interna y externamente una estrategia coherente de largo plazo. Y lo voy a decir con todo respeto. No podemos cada 5 años estar cuestionándonos elementos desde la educación, la salud pública o la inserción internacional de nuestros principales productos. O sea, necesariamente tenemos que trabajar desde lo privado y en conjunción para que tengamos una agenda común estructural de larguísimo plazo, el más largo posible. Y obviamente esa agenda no se hace hoy y se graba en piedra y queda. Esa es dinámica, hay que tener los mecanismos internos sólidos, necesarios, de diálogo y de grandeza personal y política para poder cambiar las frases que muchas veces pensamos que quedaron asentadas en piedra en cuanto al direccionamiento de un mercado o a la estrategia. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Entonces, eso me parece que es como el principal derrame que le podemos hacer para fortalecer esta cadena. En esa misma línea, lo demás responde con la lógica. El sector industrial que está al lado del mercado, que tiene el soporte del INAC, que estimula y presiona al INAC muchas veces en el direccionamiento o no de algunas acciones, eso por suerte va a seguir estando y es parte de la fortaleza que el Uruguay tiene, como tienen otros competidores, incluso algunos otros que no lo tienen y nos intentan imitar
y lo van a seguir haciendo, porque por algo es. A nivel del proceso industrial, y voy para atrás, del mercado para atrás, obviamente no hay cena gratis. Cuando uno ve un nivel de conflictividad como el que se plantea en este país en ciertos momentos, lamentablemente estamos viviendo en dos sectores muy relevantes, conflictividad particularmente extrema, como lo hemos vivido nosotros también, esa agenda también necesita estar integrada a un nivel porque las buenas y las malas se transmiten. O sea, un detenimiento de la actividad, un costo excesivo, un desalineamiento del costo laboral, la poca flexibilidad, etcétera, etcétera. Ausentismo, que ha sido un tema que ha estado en la Junta. Incluso. Etcétera. Son todos temas conocidos que los tenemos que darle una integralidad en su tratamiento y en su mejora. ¿Por qué? Porque son costos que hace la cadena, nos hinchan, nos ponen pesas en la mochila. Y obviamente el sector primario ha respondido y con creces a las señales que ha tenido el mercado. Tenemos que entender que son procesos biológicos, tenemos que entender que tenemos que flexibilizar algunas restricciones que el mundo a veces nos autoimpusimos o nos impuso en el sentido de carne, grano, flexibilidad. Cuando uno arbitra y ve que el desarrollo agrícola tiene hoy una estructura de valor final de productos que en materia seca produce a menos de $2 el kilo, y se lo tiene que comer un rumiante, se lo debería comer sin ninguna restricción. Me parece que va a generar una mejor captación de valor que otra. Lo mismo y está el ingeniero Aguerre acá, lo mismo en la oportunidad de mitigar el riesgo climático vía el manejo del agua. Entonces, digo, son cosas, esa es la agenda que me parece que nos tiene que modestamente nos tiene que entretener. Y el Uruguay tiene los temas conocidos, creo que es un deber, creo que hay como que reactivar ese nivel de diálogo sincero, constructivo, interno, para poder activar algunos elementos que nos permitan volver a ser, menos decir relevantes, no, a despegar un poquito en esa punta y en el ejercicio del P por Q que decía Gastón, que es volumen y precio, sin duda que es duro pensar pero a su vez todos tenemos la necesidad, porque capital manda, que te presiona para producir. Entonces hoy pensar en que un sistema se sostenga o con la carga de un costo X, laboral o el que fuese, o con 95 kilos de carne, como decía Rafael, está duro pensar en un país que pueda sostener una empresa ganadera en ese nivel. Entonces, me parece que están todos los elementos dados arriba de la mesa, hay que hilvanar. Vamos a ir, ya le voy a pedir a Ricardo también, Eduardo. Rafael, un cierre, un comentario final. Bueno, creo que como comentario final me gusta más que cierre, porque creo que no debe haber cierre. Vamos a seguir ahora en un mano a mano. No, digamos, más allá de hoy, digamos, creo que lo que tenemos que tener, lo que tenemos todos son deberes y nos tenemos que llevar deberes para hacer, porque, a ver, el Uruguay va a seguir siendo ganadero. O sea, eso es una realidad que tenemos que asumirla. Bienvenida sea la diversificación, o sea, antes no había forestación, ahora hay, en 20 años. Antes no había soja, ahora hay, también en 20 años. Hay un crecimiento en otros sectores, está citrus, lechería, arroz, ahí pujantes. Pero la amalgama productiva del Uruguay es la ganadería y va a seguir siéndolo. Y en un contexto de demanda internacional, creo que estamos desafiados como país a poner esa línea de base que dijo Marcelo, de decir, bueno, cosas que tenemos que hacer para que realmente empiecen a suceder las cosas. Tenemos que dejar de pensar en eso de que aumentar la producción es apretar botones, aumentar la producción es hacer cosas para que eso suceda y para que los que tenemos que tomar las decisiones las tomemos, y para eso hay que hacer cosas. O sea, no dejemos de pensar como si fuese un Excel, porque como Excel no va a funcionar. Luego, digamos, otro mensaje creo también medio transversal a toda la sociedad, que creo que hoy estamos muy preocupados con la educación. La educación, cuando me refiero a educación, me refiero a educación en valores,
que creo que ahí, poniéndole un poco más de perspectiva también para los próximos 30, 40 años, creo que tenemos que reforzar mucho más la educación en valores, el respeto, el respeto al trabajo, el respeto al otro, el respeto a la autoridad. Creo que vemos perdiendo eso, es algo general, pero que también hace a todo esto que estamos hablando de la ganadería, porque solo podemos lograr cosas si somos cada vez mejores, y creo que en ese sentido tenemos riesgos que tenemos que tener claro que rápidamente tenemos que cambiar, y ahí creo que podemos tener un problema serio si no abordamos rápidamente una sociedad que se nos puede empezar a complicar, y todo esto se va a tirar por la borda. Entonces ahí hay que trabajar y trabajar muy fuerte. Y luego, por último, ya hablé de competitividad, de toda esa parte más gremial, digamos, pero también en general tenemos que empezar a vendernos mejor. Yo creo que nos creemos menos de lo que somos, y está bien, somos chicos, humildes, pero tenemos que sacar un poquito más de pechera. Sobre todo yo, que soy petizo, estoy acostumbrado a sacar pechera, pero porque si no, no me ven. Pero tenemos que empezar a trabajar mucho más en marketing. El marketing es muy importante, porque si no somos muy endebles y muy susceptibles a los manejos de multinacionales, que lógicamente las multinacionales van a querer hacer plata. Marcelo, le podemos preguntar, ¿y qué quiere Marfrig? Hacer plata. Está bien, eso está perfecto. Pero pero bueno, las nacionales también, pero tenemos que ir por una línea de marca país. A eso me refería, que la multinacional quizás no le interesa tanto, dejar de decirlo de esa manera. La marca país, ahí hay un rol de INAC, claro, hay un rol del gobierno, y creo que hay que seguirlo fortaleciendo. Hay mucho mensaje que se puede dar positivo desde el punto de vista de la sustentabilidad de los sistemas y de la calidad de nuestro sistema de producción y la calidad de nuestro producto, y ahí creo que tenemos que trabajar más. Eso por ahí. Bien, Ricardo, un comentario final. Se me fue larga la junta de hoy. Vale la pena. Inés y Beatriz tenían previsto que terminara un ratito antes, porque ahora vamos a compartir algo. Ricardo, ahora vamos a estar con Eduardo y después el cierre de Gastón. Ricardo. No, brevemente. Hoy he empezado hablando de la importancia del evento en sí, que me parecía que era de la contribución del complejo de la carne a la sociedad en su conjunto. Coincido en gran parte con los comentarios en general de todos, pero me parecía importante lo que dije hoy. Yo creo que hoy en el mundo actual y en la sociedad uruguaya, hoy tenemos una obligación como productores y como empresarios y en general y como sector. No basta únicamente con lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la rentabilidad de una empresa. Hoy hay exigencias en Uruguay y en el mundo de sostenibilidad desde el punto de vista productivo, económico, social, ambiental. Entonces, esa agenda, que nos guste o no, pero eso es parte de la posición que hay hoy en general, y es lo que muchas veces los mercados nos han reclamado y nos reclaman, y Uruguay siempre ha salido bien parado. Yo creo que nosotros es imposible pensar en un desarrollo superior sin una cadena integrada, como estaba mencionando hoy Marcelo, pero una cadena y un agronegocio incorporado y con una mayor comunión con la sociedad en su conjunto. Entonces, yo por eso celebraba a quienes hemos estado en algunos cargos gremiales, que nos ha tocado tratar de comunicar y hacerlo a veces con las herramientas que teníamos. Sabemos lo difícil que es comunicar estas cosas, y por lo general a veces comunicamos y no comunicamos de la mejor manera, y muchas veces se generan efectos contrarios al que estamos deseando. Entonces, yo creo que acá hay información, que es un poco lo que estaba mencionando hoy Alfonso, pero existe vasta información respecto a la relevancia que tiene todo el complejo de la carne y todas las cadenas agroindustriales en el Uruguay. Después tenemos que trabajar mucho en lo que es la comunicación de estas cosas, lograr comunicarlas de una manera amigable. Pensando en la pregunta que tú me hacías hoy, tenemos que lograr y seguir con lo que son los recambios generacionales a nivel de producción, a nivel técnico, a nivel de investigación. Y todo eso se logra siendo un sector atractivo desde todo punto de vista.
y un sector innovador y un sector que abre las puertas al conocimiento. Bueno, y después lo otro que creo que es relevante, que es la parte, Rafael hablaba de la educación en un término más amplio, pero creo que la educación, desde el punto de vista de lo que es la educación, de lo que somos como país agropecuario en términos bien literales, el gobierno pasado sacó un libro de texto para 8º año, que lo llevó adelante, bueno, por orden del ministro en su momento, el ministro da Silveira. Rosana de la Sopa, la ingeniera Rosana de la Sopa fue quien armó esto. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas charlas. Creo que es fundamental. Es un libro de texto para 8º año que hasta incluso me animo a decir que uno a veces recurre a cosas que hay en ese libro porque son didácticas muy bien resumidas y es parte de nuestra identidad. Si nosotros no logramos comunicar y formar a estas nuevas generaciones de las cuales estamos hablando dentro de un sistema educacional que ponga eso arriba de la mesa, es como los idiomas, como los deportes, en las primeras etapas de la vida, es muy difícil. Yo creo que no es que estemos llegando tarde, pero sí atrasados, quizá con un mea culpa, y me incluyo también en lo que estoy mencionando de la forma de comunicar, pero creo que estamos a tiempo como país de superar este obstáculo. Y reitero, es imposible crecer sectorialmente sin una integración, una cohesión general en la sociedad y sin un entendimiento de lo que estamos haciendo. Y ahí no hay culpables. Ahí, en todo caso, seríamos todos culpables y todos tenemos que tratar de superar ese obstáculo, ¿no? Bien, Eduardo, habría contigo, luego de la apertura de Gastón, que ahora va a ser el cierre, Eduardo, un comentario final sobre diversos temas que hemos estado abordando en este conversatorio. No, en líneas generales muy contento y la verdad que hasta en el acuerdo, en la discrepancia, creo que todos tenemos un punto de vista. La idea de ser un poco provocador justamente era dar el mensaje que depende de nosotros mismos. No creo que haya país que nos compre carne en el mundo que nosotros le generemos una conveniencia tal que nos va a cuidar como proveedor. O sea, nosotros vamos a tener que empujar la agenda de la producción y la generación de riqueza. Y en ese sentido, bueno, creo que hace unos meses decía el ministro de Economía que Uruguay no es un país barato ni va a hacerlo. Y creo que razonablemente todos tenemos que estar de acuerdo, porque cuando fuimos un país barato no queremos volver a los momentos que pasamos cuando éramos un país barato. Creo que fue Tabaré Aguirre que cuando nosotros le reclamábamos competitividad, él nos decía, acceso a competitividad también. Entrar a nuevos mercados, acceder a precios donde la competencia del barrio no accede, también es competitiva y creo que es cierto. Y en los dos escenarios se nos van agotando los recursos y necesitamos nuevas ideas. Yo creo que me gustó mucho lo del crecimiento y desarrollo y el comentario que también hacía Rafael respecto a no perder foco en la educación. Y yo me gustaría hacer también un doble clic en lo que tiene que ver con la generación y retención de talento. ¿Está bien? Que en lo personal, esto es muy personal, lo veo mucho más a lo que es ligado, por ahí es lo natural, es lo esperable, a lo que es ligado al agro y a la ganadería de carne, en particular, mucho más en el interior que en Montevideo. Por lo tanto, la importancia también de este evento en la capital. En el interior se ve cada vez más emprendedurismo de personas jóvenes que piensan en grande, vuelan por debajo del radar y mueven la aguja. Serían las tres cosas. Piensan en grande, vuelan por debajo del radar y mueven la aguja. Eso creo que está buenísimo. Y de alguna manera sería bueno que podamos seguirlo fomentando. ¿Para qué? Para producir más. ¿Para qué? Para que necesitemos cada vez menos kilo de colita de cuadril por kilo de BID. Menos kilo de colita de cuadril, kilo de molleja, por kilo de BID, de Audi, de BM o de Chevrolet. En la medida que hagamos eso, vamos a estar exportando más fotosíntesis, vamos a estar exportando más trabajo y la plata que entra de afuera la vamos a poder mover entre nosotros y no pasarla entre nosotros solamente. Y ahí vamos a tener crecimiento y seguramente el ministro Done va a estar contento. Muy bien. Gastón, un cierre para lo que, bueno, ya podríamos decir estamos terminando este conversatorio. Muy cortito, creo que fue un placer escuchar la unanimidad en muchos puntos, en muchas direcciones y estamos en condiciones de trabajar como equipo para ir en esa línea. Me quedo con palabras sueltas. Hace poco en Lopic terminaba diciendo,
precisamos más academia, más cadena, más producción. Tenemos que trabajar por la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental. Tenemos que trabajar por el libre comercio y el multilateralismo. Tenemos que, desde INAC, muchas cosas lindas por hacer. En nuestra Junta tenemos que concentrarnos cada vez más en construir y no en poner piedras. En nuestro equipo gerencial tenemos un equipo renovado, profesional, que se tiene que seguir formando para asegurar el INAC de los próximos 25 años, no los de estos 4. Y finalmente, y haciéndome eco total y coincidiendo infinitamente con Ricardo, los invito a ir al stand INAC. Ahí hacen fila las escuelas y los niños, tomando conciencia del poder del campo, la importancia de la carne, y tenemos que empezar por ahí. Todo ha empezado por la escuela en nuestro país. Entonces, vayamos por ese camino. Bueno, se nos fue un poco más de lo que estaba previsto. Agradecerles al público que nos ha estado acompañando, a la Asociación Rural que recibió esta actividad de INAC. Presionó, nos vamos, cerramos. Se nos fue un poquito larga esta especie de junta. Les pido un aplauso para todos los participantes. El agradecimiento a todo el equipo de INAC que ha estado trabajando en todo esto, que desarrolló y organizó todo esto. Vamos a compartir ahora un brindis y vamos a tener la posibilidad de conversar. Gracias a todos y a disfrutar de esta edición 120 del Prado. Gracias. Gracias.